En una España que aún despertaba de la posguerra, cuando la gasolina era un lujo y los inventores trabajaban con más esperanza que recursos, apareció un hombre que quiso cambiarlo todo. Su nombre era Arturo Esteves Varela, y su sueño era tan simple como poderoso: mover el mundo sin necesidad de gasolina. Arturo Esteves Varela nació en Valverde de Leganés, provincia de Badajoz, en 1914. Desde joven mostró una curiosidad insaciable por la mecánica. Mientras otros muchachos disfrutaban de los juegos del campo, él prefería desmontar radios, relojes y motores viejos. No tenía estudios universitarios ni laboratorio, solo su ingenio y una obsesión: entender cómo funcionaban las cosas y cómo podían funcionar mejor. Con el paso del tiempo se convirtió en mecánico y técnico autodidacta, trabajando en talleres, fábricas y cooperativas. Su talento era reconocido, encontraba soluciones donde otros solo veían chatarra. Pero en su cabeza había una pregunta que no lo dejaba dormir. ¿Por qué el ser humano depende del petróleo para moverse, si el agua cubre casi todo el planeta? Corrían los años 60, y el precio del combustible subía cada vez más. En los pueblos y ciudades de España, llenar el depósito era un lujo reservado a unos pocos. Arturo comenzó a experimentar con un sueño que parecía imposible: un motor que funcionara con agua. Pero no se trataba de magia ni de un truco. Esteves hablaba de ciencia. Su idea era sencilla y revolucionaria a la vez. Del agua se puede obtener hidrógeno, un gas que arde con gran potencia y que, al hacerlo, solo genera vapor de agua. En teoría, era el combustible perfecto: limpio, barato e inagotable. Pero para obtenerlo se necesitaba energía, y ahí estaba el desafío. Arturo afirmaba haber hallado la solución: un aditivo sólido, una pequeña pastilla secreta, que, al entrar en contacto con el agua, liberaba el hidrógeno necesario para alimentar un motor convencional. Mi motor no necesita gasolina, decía. Solo agua, y una pequeña pastilla que fabricamos nosotros. A comienzos de los años 70, Arturo presentó su invento públicamente. Lo mostró primero en Sevilla, luego en Huelva, Madrid y Barcelona. En las demostraciones, vertía agua en un depósito, introducía su aditivo, y el motor arrancaba. El público, incrédulo, veía cómo funcionaba sin una sola gota de gasolina. Los periódicos de la época publicaron titulares como: un extremeño logra que un ciclomotor funcione con agua. Invento español podría acabar con la gasolina. Su fama se extendió por toda España. El ejército y algunos ministerios se interesaron, y el propio Ministerio del Aire realizó pruebas técnicas. Durante un tiempo, parecía que el sueño de Esteves iba a cambiar el destino energético del país. Arturo no buscaba hacerse rico. Su motivación era más profunda: quería que la gente común pudiera moverse sin depender del dinero ni del petróleo. Defendía 3 principios que lo guiaron toda su vida. Independencia energética. Nadie debería pagar por el derecho a moverse. Energía limpia. Sabía que el hidrógeno, al quemarse, no contamina. Su único residuo es vapor de agua. En una época en que nadie hablaba de cambio climático, Esteves ya pensaba en un mundo sin humo ni petróleo. Ahorro y accesibilidad. Quería un invento para todos, no para las grandes empresas. El agua está al alcance de cualquiera, decía con convicción. Para él, la libertad empezaba en el motor de un vehículo. El secreto de su invento era una sustancia sólida, una especie de pastilla que, según él, hacía reaccionar el agua para liberar hidrógeno. Nunca reveló su fórmula. Algunos científicos de la época sugirieron que podía contener aluminio o sodio, materiales que efectivamente reaccionan con el agua generando hidrógeno. Pero Esteves se negó a divulgar su composición hasta recibir apoyo formal del Estado.
Soñaba con ver su invento patentado y aplicado en masa, pero también temía que lo robaran o lo usaran con fines militares. Pese al interés inicial, el entusiasmo oficial se fue apagando. Las pruebas del ejército quedaron archivadas, y ningún ministerio ofreció financiación. Arturo Esteves quedó solo, sin respaldo y sin recursos para continuar su investigación. Algunos medios insinuaron que su motor no era viable o que el aditivo tenía un costo mayor del esperado. Otros afirmaban que había fuerzas mayores interesadas en que su invento desapareciera. Él, sin embargo, nunca perdió la fe. Hasta sus últimos días sostuvo que su sistema funcionaba y que, con apoyo, podría alimentar a millones de vehículos. Arturo Esteves Varela falleció en 2018, en casi completo anonimato. Pero su nombre resurge cada vez que alguien menciona los motores de hidrógeno o la búsqueda de combustibles limpios. Hoy, el mundo avanza hacia el uso del hidrógeno como fuente de energía sostenible. Lo que Arturo soñó hace más de medio siglo, ahora se considera el futuro de la movilidad. Arturo Esteves Varela fue más que un inventor. Fue un visionario adelantado a su tiempo, un hombre que creyó que la libertad energética era un derecho, no un privilegio. Su mensaje sigue vivo, grabado en las palabras que repetía una y otra vez. El agua está en todas partes. Si logramos aprovechar su fuerza, ningún hombre volverá a depender de nadie para moverse. Quizás el tiempo le dé la razón. Quizás el mundo, un día, entienda que su sueño era más real de lo que parecía.